Hemos sido llamados para estar eternamente con el Señor. Y esa eternidad ha empezado cuando hemos creído. Amén. Gloria al Señor. Vamos a profundizar un poco más, ¿verdad? Y lo que decía el hermano Maynor, pero vamos a la lección número 2. Y esta lección número 2 es la criatura bendecida. Amén. Pero ¿cómo una criatura bendecida? ¿O por qué una criatura bendecida? ¿O era que el hombre le pasaba continuamente pidiéndole bendición a Dios? ¿Cómo es que el ser humano era una criatura bendecida? ¿O era que el hombre pasaba afanado por ser bendecido él? ¿Cuál era la manera o el motivo por el cual Dios quiso poner al ser humano en el jardín del Edén, siendo una criatura bendecida? Porque no es que el hombre va a ser bendecido, el hombre era bendecido. Cuando Dios lo creó, Dios creó a un ser humano perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque era hecho a la imagen de Él, a semejanza de Él, y eso es lo que vamos a hablar. El hombre no quería algo de Dios, porque el hombre estaba con Dios al principio. Porque el hombre podía ver a Dios de continuo y el hombre podía entablar una plática así como yo y el hermano. Platicamos cara a cara y no me da temor. Entonces el hombre era una criatura bendecida porque era totalmente dependiente de Dios. Pero es ahí donde vamos, ¿verdad? El ser creado a la imagen de Dios. Porque usted se puede imaginar, y el hermano hablaba del evangelio, ¿verdad? De la Biblia. Pero ¿cómo fue esto al principio? ¿Cómo fue? Porque el Señor creó al ser humano, un ser humano bendecido. ¿Y de qué manera Dios lo bendijo? No solo fue que le hizo un hermoso mundo para que él pudiera estar en este mundo, porque es parte de la bendición. No es que se hizo los animales para que el hombre pudiera ponerles verdad, nombre, y lo vamos a ver que esta era parte de esa bendición. Pero vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Si nos vamos a Génesis 1, 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Escuche, ¿cómo era el hombre? Hecho a imagen y a semejanza de quién? Era Dios el que lo estaba creando. Amén. Eso es lo más hermoso. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces, ¿quién estaba interesado en hacer al hombre? Y Dios lo dijo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Oiga, viene el señorío. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, dice, y en toda, dice, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Entonces el hombre tenía cualquier imagen. No. El hombre tenía la imagen de su padre. El hombre tenía la imagen de un ser supremo. Amén. Un ser eterno. No era cualquier ser. Por eso dice la palabra, el único Dios verdadero. ¿Amén? El único Dios verdadero. Porque aunque otros se vistan como Dios, el único que creó al hombre fue el único Dios verdadero. Dice, vamos más adelante, Salmos capítulo 8, versículo 4 al 8, dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Le coronaste, dice, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Dios hizo al mundo para que este hombre pudiera señorear en este mundo. Para que este hombre pudiera venir, y el Señor le puso a los peces para que señoreara sobre los peces. El Señor, Dios puso bajo el dominio del hombre las aves de los cielos.
la bestia del campo. ¿Qué era el hombre entonces? El hombre era un rey que podía ser. El hombre era un rey que podía venir y hablarle a los animales y ellos obedecer, porque era un rey. Amén. Y ahora todo lo contrario, ¿verdad? No dominamos nada, ni nuestra propia naturaleza. Pero eso más adelante dice. Y luego más adelante dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. Oiga, todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea que Dios creó al hombre, y cuando crea a este hombre le da dominio sobre todo lo que Dios había creado en este mundo. Todo lo que Dios había creado. Pero el Señor dice más adelante, debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Escuchen, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. No solo la tierra, no solo el cielo, las aves de los cielos, sino todo lo que pasa por los senderos del mar. ¿Se da cuenta cómo Dios había bendecido a ese hombre? Pero no era solo esto lo importante de que este hombre fuera un ser bendecido. Como leímos al principio, este hombre fue creado a la imagen de Dios. Fue creado para estar con Dios. Fue creado para deleitarse y darle culto a Dios. Imagínese usted, a este hombre no era que le costaba darle culto a Dios, porque había una conexión Padre ahí, porque no había nada que se interpusiese sobre esa conexión. El hombre estaba conectado con Dios. El hombre estaba unido a Dios, porque había un vínculo, y ese vínculo era de hijo. Tenía total confianza. Usted con su hijo, ¿cómo es? ¿Tienen confianza sus hijos en usted? ¿Verdad? Un hijo puede venir en su casa, abrir la refri y agarrar lo que quiere porque es hijo. Amén. Tiene toda la confianza de su padre para poder venir y comer. Tiene toda la confianza para poder venir y disfrutar de las bendiciones también de su padre. Y eso es lo que Dios había hecho en el hombre al principio. Imagínense qué tan especial Dios hizo al hombre, que le hizo un jardín y lo puso aparte. Y donde el hombre podía venir y agarrar ¿qué? El fruto, para que lo labrara, dice, lo guardase. Y ahora el hombre, ¿verdad? Pero eso es más adelante, dice Génesis capítulo 5, vámonos a Génesis capítulo 5, versículo 3. Génesis capítulo 5, versículo 3. Génesis 5, 3. Y dice Génesis capítulo 5, versículo 3. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. En el capítulo 5 de Génesis nos está mostrando una cosa, que es Adán engendró un hijo, y que ese hijo tenía la imagen de Adán, tenía la imagen de su padre. Asimismo, como Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza, asimismo Adán había engendrado un hijo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Pero dice que fue a imagen y semejanza de Adán. Pero solo vamos a ver más adelante el por qué sucedió esto. Pero Dios nos hizo hijos. Dios hizo a Adán hijo. Dios no lo hizo una creación más. Dios no hizo a Adán una creación como lo fueron los animales, como lo fueron los peces, como lo fueron las aves. Dios puso eternidad en el corazón
el hombre. Y vamos a ir a Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Si lo tenemos, vamos a ir a Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés dice 3:11. Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice Eclesiastés 3:11, dice: todo lo hizo hermoso y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. ¿Y qué había puesto Dios en el principio en el corazón del hombre? Una vida limitada, una vida que estaba empañada por muchas cosas, o que el hombre tenía que andar pidiendo algo de Dios cuando lo tenía todo. El hombre estaba con Dios. El hombre es como que yo esté sentado a la par de él. Así estaba el hombre con Dios. De tal manera que el mismo espíritu estaba en el hombre. El espíritu de Dios. No cualquier espíritu. Espíritu de Dios. El que se movía sobre ¿qué? La faz de las aguas. Y más adelante dice Colosenses capítulo 1 versículo 15. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pero ¿por qué nos habla de una imagen? Porque más adelante, según vayamos avanzando y los hermanos vayan compartiendo, usted se va a dar cuenta que fue lo que el hombre tuvo. Pero aquí nos estamos dando cuenta que las bendiciones que Dios puso a los pies del hombre eran muchas. De tal manera que el hombre era un ser privilegiado. ¿Usted cree que el hombre se preocupaba por los años que pasaban? ¿Usted cree que el hombre se preocupaba por qué había de comer o por qué había de vestir? ¿Cree usted que eso pasaba en el hombre? El hombre estaba posicionado por Dios en el lugar donde Dios lo había puesto. Y esa imagen estaba a su imagen y semejanza. ¿Sí? A esa imagen de Dios fue creado el hombre. El hombre no tenía que ser esclavo de nadie. No tenía que ir un día y trabajarle a otro para comer. Porque Dios era quien cuidaba del hombre. Porque Dios era el que apacentaba al hombre. Porque Dios era el que venía y hablaba al hombre cara a cara. Sí. Y es por eso que Dios es el que se preocupa más porque el hombre vuelva, Pero como le digo, más adelante hemos de ver eso. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y volvemos a escuchar la palabra imagen, porque en el hombre también resplandecía esta gloria. Cuando Dios lo creó, en el hombre resplandecía esta gloria porque estaba conectado a Dios. Usted lo puede ver ahora, esa luz resplandece porque está conectada a una fuente. Esa luz resplandece no porque ella quiere resplandecer, sino porque hay una fuente que la alimenta. Así era el hombre al principio con Dios. Estaba conectado a su creador y no se esforzaba por ser alguien importante. Es que Dios ya lo había bendecido. Es que Dios ya había puesto eternidad, ya había puesto su imagen, ya había puesto su semejanza en él. Sí, la eternidad estaba en el hombre.
Entonces se preocupaba el hombre por los años, por los tiempos. Ahí nos damos cuenta que esa era la bendición de Dios para con el hombre. El hombre descansaba en plenitud, porque la plenitud de Dios. El hombre descansaba en esta plenitud. Esta es la plenitud, descansar en Dios, estar con Dios. Y dice más adelante, Génesis 1:28. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 28. Y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Qué le dijo Dios? Absténganse de algo. No, les dijo: fructifiquen y multiplíquense. ¿Por qué Dios le dijo fructificad y multiplicaos? Porque había una imagen que podía ser fructificada y multiplicada. Y no iba a ser un esfuerzo para que, o sea, no había esfuerzo alguno en el hombre, como le digo, para que esta imagen se expandiera. No, el Señor le dijo: fructifiquen y multiplíquense, porque la imagen de Adán y de Eva podía ser expandida, podía ser multiplicada. Dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Oiga, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Le vuelve a decir: sé Señor de los peces, sé Rey sobre las aves del mar, de los cielos, los peces del mar, sobre las bestias del campo. Génesis capítulo 2. Dice Génesis 2:7. El hombre era un ser viviente. La bendición más grande de este hombre es que era un ser viviente. Pero ¿cómo así un ser viviente? ¿Cómo es que un ser viviente? Se preguntará usted por qué el hombre era un ser viviente, si todos aquí estamos respirando. ¿De qué manera el hombre era un ser viviente? Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero ahí no sucede lo más impresionante. Y más adelante dice: y sopló en su nariz. Allí está lo importante. Lo que Dios sopló al hombre fue aliento de vida, fue su espíritu. El espíritu de Dios vivía en él. Estaba con el hombre, caminaba con el hombre. No era un esfuerzo, el hombre no se esforzaba por hacer algo, no, es que el espíritu que estaba conectado a su Padre automáticamente agradaba al Padre. Todo lo que el hombre hacía agradaba a Dios, porque estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios. Todo lo que el hombre hacía podía agradar a Dios, no porque se esforzara por hacerlo, como le digo, porque estaba conectado a Dios. Y todo era que puro, santo. Amén. No se esforzaba por parecerse. O sea, es como que yo quiera parecerme a mi papá a la fuerza. No, en él ya había una imagen, la cual esa imagen me hacía parecerme. Esa semejanza me hacía parecerme, porque muchos conocemos y decimos: Dios es santo, pero en esa santidad vivió el hombre. En esa justicia y santidad vivía el hombre. Y no había un esfuerzo por querer parecerse, porque ya el hombre estaba conectado a la fuente. Conectado a la fuente. Y en Génesis 2:7 es donde lo estamos leyendo. Dice: y sopló en su nariz, dice, aliento de vida. Y fue el hombre. ¿Qué fue el hombre? Un ser viviente. Pero no cualquier ser viviente, no, el que tenía la imagen y semejanza, el que podía estar con Dios toda su plenitud, todo el tiempo, conectado, no por momentos, por todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. Y es ahí donde podemos leer también por qué el hombre podía estar con Dios. Y vamos a leer
Juan capítulo 4, verso 24. Juan 4, 24. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24. Vamos a leerlo. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Entonces el hombre estaba como espiritualmente vivo. El hombre era uno con Dios. Un ser espiritual que podía hablar con Dios, estaba con Dios, no le tenía miedo. Para el hombre no era alguien extraño. Dios. El hombre se deleitaba en su Dios. Amaba lo de Dios. Porque eran uno. Un solo espíritu. El hombre y Dios eran un solo espíritu. Porque fue creado soplo, imagen, a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Por eso es que a este hombre no le era difícil adorar a Dios en espíritu, porque era uno con Dios y se movía en esa adoración. Y esa era la bendición más grande de este hombre, que estaba con Dios, que vivía con Dios. Amén. Y vamos más adelante, dice: permítanme, amados, vamos más adelante. Dice el verso 'Pero Dios le entregó al hombre un pacto'. Escuche, ¿qué le dio Dios al hombre? Lo hizo ¿cómo? ¿Lo ha escuchado usted en esta noche? Lo hizo ¿a qué? A la imagen y semejanza. ¿Qué hizo Dios con el hombre? Lo hizo un hijo. ¿Qué le dio Dios también? Le dio señorío, ¿verdad? Sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre las bestias. ¿Qué más? Sopló aliento de vida. Y el hombre era uno con Dios porque estaba unido a su Padre. Así como usted cuida a sus hijos, así Dios cuidaba del hombre. Y estaba tan cercano a él. Pero ¿qué hizo Dios? Vamos a hablar del pacto que Dios le da al hombre. Génesis 2:17. Génesis capítulo 2, versículo 17 nos habla de qué fue lo que Dios le dijo al hombre. Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero mucha gente se pregunta: ¿y si Dios sabía por qué el hombre iba a hacer esto? Dicen, y eso más adelante, pero vamos a dar una media antesala. Dice, mucha gente dice: ¿por qué si Dios sabía que el hombre? Es que Dios no hizo robots. Dios hizo un ser humano que tenía la imagen de él, que tenía el espíritu de él y que no le era difícil obedecer. Para Adán no era difícil obedecer, porque ¿acaso Dios no le dijo que todo estaba bajo sus pies? Aún aquel que vino, porque ahí que era la serpiente, dice la serpiente. ¿Qué hizo Dios? Todo lo puso debajo. O sea, a Adán no le era difícil obedecer. Pero el Señor le da un pacto, y ese pacto es: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y dice: porque el día que de él comiereis, Dios dice ciertamente, y Dios es veraz, y ciertamente el hombre murió.
¿Cómo murió el hombre? Se preguntará usted si yo estoy vivo. Pero al principio el hombre era que uno con Dios. ¿Por qué? Porque estaba con Él a través de que de su espíritu. Y esto es lo que Dios le dice al hombre: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Era un pacto fácil de cumplir, porque Adán podía ser obediente, porque quien lo creó era un Dios supremo, un rey eterno. Sí, al hombre no le era difícil poder obedecer la voz de Dios, porque de continuo estaba escuchando la voz de Dios, como escuchar a uno de nuestros hermanos todos los días. Así el hombre escuchaba a Dios, escuchaba a su Padre. ¿Y qué es lo que Dios le dio al hombre? Este pacto. Y le dijo: de todos los árboles podéis comer, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente y Dios se verás. Y así, ¿verdad?, vamos a seguir, ¿verdad?, escuchando el Evangelio, para que podamos entender de cómo este ser, que era un ser perfecto, un ser creado a la imagen y semejanza de Dios, cayó. Cómo este ser, que no le era difícil obedecer y darle culto a Dios todos los días y poder agradar a Dios, pecó. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?, en la lección que viene, para que usted pueda entender cómo un ser de realeza, como un hijo, como un ser creado a la imagen de Dios, lo perdió todo. Como un ser que estaba unido a Dios quedó separado. Amén. Y pues, no sé, el pastor Johnny, si vamos a pasar a hacer pasar al pastor, que es el Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos están contentos? Si usted le pone atención y le pide al Señor de que Él se revele en este mensaje, usted va realmente a tener un pensamiento diferente, va a ver las cosas diferentes y se va a dar cuenta realmente de lo que Dios viene haciendo en nosotros como seres humanos. Lo que Dios realmente ha hecho en nosotros no es algo pequeño, es algo grande. Es más, no lo podemos ni describir, porque realmente todo lo que nosotros hemos ido viendo en esta noche con las 12 enseñanzas que nuestros hermanos nos han dado, este es el principio de lo que el hombre hace, este es el principio de lo que el hombre era, y realmente solo el Evangelio es que nos puede revelar quién realmente es Dios y quién realmente somos nosotros. Amén. Y yo le pido de todo corazón que el día sábado y domingo no se vaya a quedar, no se quede en su casa. Aprendamos acerca de este Evangelio, que sábado y domingo va a estar el pastor Marlon, el pastor Eddie, el pastor Stanley con nosotros compartiendo el Evangelio, y vamos a irnos dando cuenta de este mensaje, que realmente qué es lo que somos. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar y quedar despedidos de este lugar. Gloria a Dios. ¿Me ayudas por ahí, Cristian? Gloria a Dios. Estamos transmitiendo también en vivo. Damos gracias al Señor por muchas personas que han estado conectadas en las redes sociales.